Bueno, bien, buenos días. Bienvenidos al estudio del tabernáculo. Hoy estamos mirando la mesa de los panes de la proposición. Y para esto vamos a leer Hebreos capítulo 8. Entonces, si ahí sí me ayudas, empezar del 1 al 4, después sigue Rui y después termino yo. Ok. ¿De a cuántos versículos? De a 4. Entonces empiezo. El Bien. punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como un ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. ¿Sigues tú? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que ha dado por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. Vamos vamos a orar y empezamos. Padre Celestial, te damos gracias por este estudio que nos permites hacer en esta mañana. Ayúdanos a recibir tu palabra como lo que es la palabra que salió de la boca del Dios viviente, Señor, que es mandamiento, que es vida, que produce vida en el que la escucha. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe por medio de esta enseñanza, que nosotros podamos ser usados como instrumentos santos para hacer la obra que tú nos has encomendado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros hoy ya entramos al lugar santísimo, ¿sí? El tabernáculo, pues hemos ido en un camino. Voy a cambiar porque creo que en la grabación no queda el mouse. Entonces tengo que utilizar otra cosa. Espérate, yo busco acá. Creo que es este. Ah, sí, este creo que sí se ve. ¿Ahí lo ven? Sí. Ah, pero si lo quito, sí. ¿Qué? ¿Ven este anotador? Esa bolita roja. Sí. Voy a agrandarla un poquito Sí. más. Ahí la ven, ¿cierto? Bien, voy a ocultar ahora esto. Bien. Entonces, pero cuando escondo eso se quita eso, porque rayos. Quitar panel de video. Ay, no. Bueno, me toca dejar esto acá. Ustedes ven toda la pantalla completa o ven las barras de menú y eso, ¿no?
No, solamente la diapositiva. Y ven el puntico rojo. Sí. Bueno, entonces hemos venido en un estudio en el que vamos recorriendo este camino, en el que entramos por la puerta, pasamos por el altar de bronce, pasamos por la fuente o el lavacro de bronce, y la semana pasada vimos esta puerta y los velos que cubrían, o todas las cubiertas que tenía el tabernáculo en la parte superior. Esta parte está hecha en madera de acacia cubierta con oro, y lo que cubría el techo eran las cubiertas que las vimos la semana pasada, 4 tipos de cubiertas, cada uno tenía un significado en Cristo Jesús. Y cuando el sumo sacerdote presentaba todas estas ofrendas, atravesaba esta puerta, que fue la que vimos la semana pasada, que es la puerta del tabernáculo. Realmente la puerta del tabernáculo es esta es la puerta de los atrios, y se entraba, y lo primero que uno encontraba a su mano derecha, esto que ustedes ven acá, pues se llama la mesa de los panes de la proposición. Y eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Entonces vamos a leer cómo estaba edificada esa mesa. Está en Éxodo capítulo 25. Vamos a leer del 23 al 30. Al 30. Bueno, algo importante que ha sucedido en este lugar, en el atrio y durante el sacrificio y el lavamiento con agua, es que el Señor hizo el sacrificio de expiación. Sí, nosotros ya debemos tener claro más o menos qué representa la expiación. La expiación es que Él nos cubrió con su sangre y pasó por alto nuestro pecado. Lo estamos leyendo ahí en Hebreos ahorita, que ese es el nuevo pacto que Él iba a hacer, que no iba a tener en cuenta los pecados de nadie ni sus maldades. Entonces Él expía nuestros pecados, ¿sí?, mediante la sangre, y después con el agua limpia todas nuestras maldades. Y cuando nosotros entramos a este lugar, entonces nosotros somos presentados como sacrificio. O sea, en primera instancia lo que hace el Señor es presentar el sacrificio de estos panes, o sea, el sacerdote en el tiempo histórico presentaba estos panes como sacrificio delante de Dios, y ya es como una consagración lo que sucede aquí adentro. El sacerdote entra, presenta los panes sin levadura, y Jesús lo que hizo fue hacer este recorrido, morir y resucitar. Entrar en este lugar representaría que nosotros ahora somos presentados. Obviamente son 12 panes, ahorita lo vamos a ver. Y en primera instancia lo que él presenta pues son sus 12 discípulos que van a encomendar, a los cuales les encomienda su misión, y que serían estos panes sin levadura. Entonces esta parte podríamos hablar que sería como la expiación, y esta parte de adentro sería la propiciación, ¿no? Que a veces hay una confusión entre esos dos conceptos. Los dos requieren estar cubiertos. El primero con sangre y el segundo con algún tipo de cubierta. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando Adán y Eva cometen la transgresión. Inmediatamente ellos se sienten desnudos, ¿no? Esa era una condición que no tenían antes de haber cometido la transgresión o haber pecado. Y es que ellos no sabían que estaban desnudos. Cuando ellos cometen la transgresión, ellos inmediatamente se esconden y buscan cómo cubrirse de su vergüenza. Entonces, eso sería lo que hace el Señor, es que Él hace un sacrificio de animales, ¿sí? Los sacrifica para poder quitarle las pieles a los animales. Ese es el primer sacrificio que está registrado en la Biblia. Él sacrifica a los animales, les quita la piel y con esa piel los cubre a ellos de su vergüenza. Entonces fíjese que la primera parte sería cubrirlos con sangre, con el sacrificio del animal que sacrificó, y la segunda parte sería como cubrirlos con pieles para cubrir su vergüenza. Más o menos no, eso sucede en el tabernáculo. Aquí se cubre con sangre, ¿cierto? En el sacrificio de expiación se cubre con sangre, pero cuando ya entran, cuando ya son justificados por la sangre, pueden estar cubiertos, y aquí pues hay unas cubiertas de pieles, y eso sería como la propiciación. Entonces ya estamos como listos para presentar el servicio. Y vamos a ver hoy que hay un cambio entre estos dos lugares muy radical, entre este lugar
y este lugar hay un cambio grande. Entonces eso como a grosso modo de lo que hemos venido mirando, de lo que representaría la expiación y lo que representaría la propiciación, o sería como el perdón de los pecados y la consagración a Dios. ¿Sí? Más o menos es lo que está mostrando el libro de los Hebreos, que representaría espiritualmente para nosotros. Entonces ahora sí, ¿quién tiene Éxodo? ¿Quién lo quiere leer? Éxodo 25, 23 al 30. ¿Leo? ¿Sí? 25, 23, ay, perdón. Hasta Ya se el me 30. perdió. No te preocupes. 23 en 30, sí. Sí. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldedura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldedura una cornisa de oro alrededor. Sí. Hasta el 30. Ay, perdón. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldedura para lugares de las varas que llevará la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Continuamente. Entonces ahí estamos viendo el ejemplo de la mesa, que tenía 4 patas, bueno, una cornisa, para que no, unas molduras y una cornisa para que no se cayera nada al piso, ¿no? Entonces estaba como, era como una especie de bandeja para que nada se fuera a caer. Y tenían pues sus 2 varas para poderlos transportar, ¿no? Y fíjate que hay un cambio tenaz en las construcciones de afuera del tabernáculo y las construcciones interiores al tabernáculo. Porque las exteriores era madera de acacia cubierta de, ¿te acuerdas de qué estaba cubierta? Lo que está fuera del tabernáculo está cubierto. No, Lo que está fuera del tabernáculo, ¿con qué está cubierto? ¿cobre? Con bronce. Con bronce, ¿sí? Que representaba pues el pecado, la maldición con la cual se cubrió Jesús. Pero cuando él ya hace todo el sacrificio, la expiación, muere en la cruz, derramando su sangre y resucita, él ya no está cubierto de maldición, sino que ahora está cubierto de oro, que con los primeros estudios vimos que el oro representaba la majestad o la gloria de Dios, ¿no? O su perfección, ya no está cubierto. Entonces fíjate que ya todos los instrumentos al interior del tabernáculo cambian su material, ¿no? El material que utiliza ya no es bronce, es oro. Entonces, y esos panes todas las semanas deberían ser renovados, ¿no? Los panes se renovaban cada semana, o sea, el pan tenía que estar presentado durante 8 días, o bueno, 7 días, y en la siguiente reunión o en la siguiente semana, ya esos panes eran renovados. ¿Qué pasaba? Eso está en Levítico 24, no lo vamos a leer, pero es lo que dice, que ellos deberían comer ese pan, los sacerdotes, cuando reemplazaban el pan, lo que hacían era que ellos deberían comer ese pan para reemplazar el otro. Entonces se convertía como en un alimento para los sacerdotes. Eran 12 panes, representa o nos recuerda que alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus con las que Dios había hecho el primer pacto. Entonces eran 12 tribus, eso representaban los 12 panes, pero después va a representar a los 12 apóstoles, que dice Mateo capítulo 19, versículo 18, que se sentarán en 12 tronos en el cielo para juzgar a estas 12 tribus, ¿no? Porque el pacto es diferente entre las tribus
y los 12 apóstoles. Ese número 12, en numerología bíblica, pues representa un gobierno perfecto. Por eso ya no están cubiertos los instrumentos dentro del tabernáculo de bronce, sino están cubiertos de oro, porque es un gobierno perfecto. Y los sacerdotes, cuando renovaban el pan, o sea, ponían un nuevo pan sin levadura, ellos tenían que comer dentro de este lugar. No se lo podían comer afuera, sino tenía que ser dentro de ese lugar, lo que representaba que tenía que estar dentro de esa comunión con Dios o dentro de ese servicio con Dios para poder comer el pan. Y ahorita lo vamos a ver cómo lo representa el apóstol Juan muy hermosamente ahí en Juan capítulo 4, ese versículo sí lo vamos a buscar. Juan capítulo 4, versículo 31 al 34. Y miremos qué representaría entonces ese alimento y por qué tenía que comerse dentro del lugar santo. La semana pasada vimos que para atravesar el lugar, aquí me voy a devolver un poquito, es 4, 31 al 34, ¿no? Juan 4, me volví mucho. Nosotros vimos la semana pasada que cuando nosotros mirábamos estos 5 postes, representaban los 5 ministerios. O sea que era la manera de entrar a este lugar santo, era ya justificados de nuestro pecado, limpios de nuestra maldad, nosotros podíamos atravesar este lugar, esta puerta se atravesaba mediante el servicio por alguno de los ministerios. Es decir, el deseo de ingresar aquí era para servir a Dios y se servía o se sirve mediante alguno de los 5 ministerios. Es decir, que toda persona tiene por lo menos un ministerio con el cual puede servir a Dios. Entonces, cuando ingresa a este lugar es para servicio a Dios. Entonces, todos estamos de alguna manera vinculados a un ministerio que debemos poner delante de Dios. O sea, nuestros dones deben estar puestos delante de Dios. Permítame un segundo. Ah, ya. ¿Tú te cambiaste el celular o no? Que me tocó cambiarlo porque no me deja por el computador, no escucho nada de lo que estás diciendo. Bueno. Se escucha intermitente, ya. Perfecto. Dale, gracias, perdón. Entonces, era muy importante entender el cambio de para qué nosotros somos justificados por la sangre, para qué somos lavados por el agua, si no es para entrar o el deseo de entrar por esta puerta para el servicio a Dios, para servir a Dios. Entonces, ya estando en este lugar, ya estamos dentro de ese lugar. Entonces, ahora sí vamos a ver que lo primero que encontramos a mano derecha, o el sacerdote lo primero que encontraba cuando entraba a este lugar santo era esta mesa donde estaban los panes de la proposición y es lo que estamos estudiando el día de hoy. Entonces, decimos que ese pan se lo tenían que comer los sacerdotes para reemplazarlo, pero tenía que ser dentro del lugar. Entonces, ahora sí leemos Juan 4, capítulo 31 al 34. ¿Quién lo tiene? Leo. Sí, dale. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su obra. Entonces, ¿qué representaría ese alimento? ¿No? Porque después Jesús mismo se va a convertir en ese pan, lo vamos a ver ahora. Pero alimentarse, porque ese pan se convertía en el alimento del sacerdote dentro del lugar santo, y ya vimos que estar dentro del lugar santo implicaba un servicio. Y aquí Jesús está aclarando el panorama porque dice, verdaderamente mi comida es hacer la obra del que me envió y terminar su buena obra.
¿no? Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es el alimento espiritual del sacerdote. Nosotros ya lo vimos hace como 3 sesiones, que nosotros somos constituidos todos en un sacerdocio santo, agradable, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros todos tenemos esa responsabilidad, ¿no? Porque es que dentro del sistema religioso se establecieron unos sacerdotes como unas personas que representaban a todo el pueblo, pero resulta que en el nuevo pacto todos somos sacerdotes, ¿no? Ya no hay una élite que gobierne el cuerpo de Cristo, sino que el gobierno de Cristo está en cabeza de Jesucristo y todos nosotros hemos constituido sacerdocio santo. Entonces nosotros estamos, si estamos ingresando a este lugar, es para el servicio. ¿Qué representaría comer esos panes? Pues prestar el servicio o hacer la obra que nos encomendó el Señor a nosotros. Bien, aquí miramos un poco el proceso del pan. ¿Cómo es el proceso para hacer el pan? Voy a pasar ahora para acá. ¿Cómo se hacía el pan? Pues para hacer el pan tocaba prepararlo de la flor de la harina. Era una harina muy cernida, muy cuidadosamente separada para hacer los panes. Y, bueno, ¿cómo se hacía esa harina? Pues se cosechaba el grano, se trillaba, se molía y se procesaba para llegar a hacer pan. O sea, es un proceso largo que es doloroso, ¿no? De ser trillado, de ser molido, para llegar a hacer esa flor de harina tan fina con la cual se preparaba el pan. Y vamos a ver lo que dice Juan capítulo 6, versículo 27, con ese respecto. Un capítulo, María del Carmen, si nos escucha, está como muteado, bueno. María del Carmen, mire, espero que nos estés escuchando y viendo la diapositiva. Sí, don Pablo, tranquilo, sí los estoy escuchando. Perfecto. Entonces dice Juan 6:27. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces fíjense que, bueno, aquí es cuando lo están buscando por el pan. Él dice, ustedes me buscan es porque se saciaron y quieren seguir saciaditos de la barriga, pero realmente ese no es el trabajo que yo estoy esperando que ustedes hagan. El trabajo realmente es que ustedes busquen la comida que permanece, o sea, esta comida espiritual. No, él mismo dijo, todo lo que ustedes comen se va para la letrina, pero la comida espiritual sí tiene un resultado eterno, ¿no? La comida que uno come acá, pues tiene un resultado temporal, le da las energías, bueno, etcétera. Pero esta comida espiritual es una comida que produce resultados para vida eterna. Y ahí vamos por favor, entonces, ¿me ayudas, María del Carmen, con Juan 12, 23, 24, Daisy, Isaías 53, 5 y Ruby, Juan 6, 35? Vamos a leer esos pasajes con respecto a lo que dice de esto que estamos hablando. Juan 12, 23 y 24, María del Carmen. Apenas lo tengas, entonces lo puedes leer. ¿Ya lo tienes, María del Carmen? 23 al 24. Sí, por favor. Acá. Jesús le respondió diciéndose, Sí. se va a desconectar. ¿Por qué? ¿Qué dice? No, no te preocupes, léelo. Jesús les respondió diciendo, ay, ya sé. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si Él
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, él mismo se está considerando ese grano de trigo. Dice, el grano de trigo debe caer en tierra y morir para que produzca fruto. Él es el grano de trigo y él, para llegar a ser el pan de alimento espiritual, tuvo que ser molido, trillado y procesado para llegar a decir que él es el pan de vida. Ahora, ¿qué dice Isaías 53:5? Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate que el profeta Isaías está diciendo literalmente que él fue molido, ¿no? Por nuestro pecado. Y la paz, para que la paz que está sobre nosotros ahora, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y qué dice Juan 6:35? Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense que Jesús, el Señor, se convirtió en nuestro pan espiritual o nuestro alimento espiritual. Por eso dice que el que come su carne, eso representaría como creer en él, pues tiene vida eterna. Entonces el alimento, ese es nuestro alimento espiritual. Y ahora mire lo que dice ahí, léelo tú que estás ahí mismo en Juan 6, amor, 31 y 32, ¿qué dice? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces fíjate que está utilizando toda la alegoría de la preparación o el proceso del pan para mostrarse como que él fue el que fue procesado para presentarse como nuestro alimento espiritual. Y ese alimento se come dentro del lugar santo, es decir, mediante el servicio. Es que nosotros nos alimentamos. Es muy importante por eso desarrollar las labores espirituales cuando nosotros compartimos, cuando hablamos del Evangelio, cuando llevamos a otros a que conozcan al Señor, pues nosotros nos estamos alimentando espiritualmente. Cuando damos una voz de exhortación, cuando utilizamos la palabra para exhortar, para edificar, para levantar, todo eso es nuestro alimento espiritual. Entonces, ese es el pan, él se constituye nuestro pan espiritual. Entonces vamos a mirar el lugar santo desde el interior. Vamos a mirar aquí una imagen que nos muestra que inmediatamente aquí se alcanzan a ver, pongo el cosito para que se pueda ver. Inmediatamente atravesamos esta puerta o estas cortinas que estaban sostenidas por 5 columnas que ya vimos que eran pues los 5 ministerios mediante los que fíjate que el sacerdote debe cruzar por alguna de estas entradas, al atravesar entonces esta... pero está al revés. Sí, estamos viendo desde adentro. No, está al revés, este es el lugar santísimo. Sí, está al revés porque es que en el mapa está el oriente hacia la arca del pacto, sí, claro. está a la izquierda. Sí, pero si tú entras de allá para acá, si tú vienes entrando así... O sea, en este momento el oriente sería en mi izquierda. La izquierda, sí, muy bien. Y todo esto está bordado de maderas, de acacia, bordado de cubiertas de oro. Y entonces es como si a este lado estuviera la tapa, esta tapa se la hubiéramos quitado por este lado, ¿sí? Es como si esta tapa de este lado se la quitamos para poder ver hacia el interior. Entonces esta mesa, que es la que estamos estudiando hoy, estaría contra el lado, ¿cuál sería ese? El norte sería oriente, occidente. ¿Cómo se hace? Oriente, occidente, norte. Es que como la imagen quedó volteada, no. Es hacia el sur, estaría esta mesa de los panes. Esta mesa estaría contra la pared de este lado. Entonces, este es el lugar que estamos estudiando. Y ya después de hacer algo más acá,
pues cruzamos esta puerta que sería entrar al lugar santísimo, que es lo que ya hizo el Señor, porque dice que él ya entró al lugar santísimo, al cielo, al lugar de herencia, él ya entró y se sentó. O sea, él ya atravesó este lugar y dice que abrió esta puerta para que todos podamos entrar acá. ¿Por qué dice eso? Porque aunque todos somos sacerdotes, solo el sumo sacerdote podía atravesar este lugar. O sea, habían sacerdotes que presentaban oficios acá, pero solamente este sumo sacerdote, ese que está parado ahí, tiene la indumentaria que utilizaba el sumo sacerdote, solamente él podía presentar acá en el altar del incienso ofrenda y atravesar y tener el encuentro con Dios acá. Esta etapa se llama el propiciatorio, o entrar y tener la comunión con Dios. Entonces estamos viendo esta mesita y fíjese que hay otros elementos ahí que son los que estudiaremos las próximas semanas, pero este lugar era un lugar muy oscuro, ¿no? Porque esto tenía 10 capas de tela encima y de carne y de cueros o pieles de animales. Todo esto estaba cubierto con pieles. Entonces, 10 capas, esto era supremamente oscuro. Lo único que iluminaba era esta menorá o este candelabro que tenía 7 brazos y que estaban encendidos para que pudieran dentro del tabernáculo pues tener iluminación. Eso lo vamos a ver, creo que la próxima semana. Entonces, esta es la mesa. Continuamos. Entonces, ya dentro del lugar santo, ¿qué pasa? Al entrar al lugar santo ya vimos que cambian los materiales, ¿no? Y vamos a mirar qué representa ese cambio de materiales. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 15, si me ayudas, Daisy, y Rubén, 1 Timoteo 2:5. Listo. Hebreos. Sí, 9:15, ¿qué dice? Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eterna. Fíjate que lo que hace el Señor es que él mismo se constituyó en un mediador de un nuevo pacto, porque él lo que hizo fue derramar la sangre, todo el proceso anterior, para que nosotros entráramos en este nuevo pacto, en el que ahora nosotros tenemos acceso también a esa realeza, ya no por el bronce, que era la maldición, el castigo, sino por medio del oro, en el que nosotros podemos entrar y presentar servicio como sacerdocio y aspirar llegar a la presencia plena de Dios. ¿Y qué dice 1 Timoteo 2:5? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, Él es el mediador de este nuevo pacto. Realmente solamente es por medio del mediador que es Cristo, o ese camino que nosotros podemos acceder hasta llegar a la presencia del Padre. Entonces, fíjate que aunque sigue siendo madera de acacia, ¿cierto? Porque en el exterior se hacen con madera de acacia cubierta de bronce, aquí también es madera de acacia, que es el cuerpo incorruptible de Cristo, pero en semejanza de hombre, pero esta vez ya no cubierto de nuestra naturaleza, sino de su naturaleza, de su propia naturaleza divina o de su propia naturaleza de majestad. Y tú que estás ahí en 1 Timoteo, busca el 3:16, porfa. Dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad, que para muchos es un misterio aún, pero para nosotros ya está revelado, que Dios mismo se hizo carne. Es que eso era lo que ellos no esperaban, ¿no? Para ellos, ellos pues que tenían unos pensamientos
Los judíos de pronto, los griegos quizás sí podían recibir que Dios tuviera un hijo, pero los judíos o los hebreos nunca admitirían que Dios mismo tuviera un hijo que se hubiera hecho semejanza de carne, ¿no? Vimos que esa es la dificultad que tienen ellos para recibir a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Como Mesías, pues no tendrían problema, pero como Dios o como Hijo de Dios era la dificultad. Entonces, para ellos sigue siendo un misterio, para los que hemos creído. Entonces está revelado ese misterio de la piedad, que Él se manifestó en carne. Lo vieron los hombres, lo vieron los ángeles. ¿Cómo es que sigue diciendo, amor? Dice, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y recibe arriba en gloria. Entonces ese retorno a su divinidad es lo que está mostrando este lugar, ¿no? Que Él ahora está cubierto de esa naturaleza divina, pero que pasó para poder expiar, tendría que tener una naturaleza semejanza de hombre, cubierto de esa maldad, de esa maldición, y expiar esos pecados y presentarnos como propiciación delante del Padre. Eso es lo que sucede en este lugar santo realmente, ¿no? Entonces, ahí no puedo mover esto. Entonces, ese camino que Él hizo, o que Él trazó, o que ¿cómo se dice? Caminó o abrió, pues lo que produjo es que venciera la muerte. Miremos ahí Hebreos 2, 9 al 11. ¿Quiere leer? ¿Quién lo tiene? Daisy, ¿lo lees, por favor? ¿Tú lo tienes? Voy, es que mi Gaby hace mucho ruido y me da pena, pero No te voy. preocupes. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccione por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fíjate que el degustar la muerte, como dice el autor de los Hebreos, lo que producía es que nosotros pudiéramos presentarnos como sus hermanos, o que tuviéramos una naturaleza parecida a la que él experimentó, porque nosotros vamos a compartir ese lugar de herencia. Es que eso es una cosa realmente impresionante. Nosotros a veces nos conformamos solamente con la salvación, ¿cierto? Aunque hemos sido limpiados pero de la muerte, pero lo que dice el autor de los Hebreos es que no solamente nos libró del castigo merecido que teníamos, sino que nos hizo dignos de ser llamados sus hermanos y de poder disfrutar de lo que para él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, que era ese lugar que Dios preparó, ese lugar de herencia para él. Entonces, ahí está el sacerdote presentando los panes, ¿no? Ahí se ve el sacerdote haciendo la preparación o el cambio de panes en el que él coloca los nuevos y tiene que comer los que va a reemplazar, ¿no? Ya vimos que representaba eso. Entonces, el Señor, después de que padece la muerte, que es lo que vimos en el altar de bronce, y derrama su sangre, entonces continúa ese camino, experimentando, ya lo vimos, la resurrección y venciendo el poder de la muerte. Eso fue lo que él venció, el poder de la muerte. Nosotros ya tenemos vida espiritual, y no solamente nos dio vida espiritual, sino que nos concedió ese sacerdocio que ni siquiera es según el orden de Leví, porque nosotros no tenemos sangre levita, nunca pertenecimos a esa tribu, pero el sacerdocio de él es más alto, es el de Melquisedec, dice, ¿no? Un sacerdocio que no tiene ni origen ni fin, no se sabe de dónde viene ni para dónde se fue.
pero nosotros ahora entendemos que se refería a ese sacerdocio de Jesús, porque él siendo de la tribu de Judá, porque él siendo de la tribu de Judá, pues no era parte de un sacerdocio, pero el sacerdocio de él era un sacerdocio mucho más alto, que es el que ahora al cual nosotros pertenecemos y por el cual nosotros podemos entrar y presentar servicio a Dios. Entonces, esos primeros 12 panes, pues representarían los 12 primeros apóstoles que él limpió el pecado y que quitó la levadura para presentarlos a Dios. Entonces, fíjense que estos panes eran panes sin levadura, ¿no? Entonces, lo que presenta delante de Dios ya son panes sin levadura, y pues esto ya es parte de nuestro, digamos, mira, con respecto a la levadura, vamos a repasarlo y miremos qué sería la levadura que quitó de ellos. Entonces, vamos a leer. Entonces, Daisy, porfa, Mateo 16, 5 al 12, y Ruby, 1 Corintios 5, 6 y 7. Yo voy a buscar Proverbios 8.3, o si María del Carmen me quiere ayudar con ese, Proverbios 8.3. ¿Empiezo? ¿Sí? Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No tenéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ninguno de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogiste? Perdón, ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ajá. Entonces, fíjate que los panes que presenta, esos 12 primeros panes, estaban sin levadura. Entonces ellos dicen, pues se confunden un poco con lo que Jesús está hablando, porque él no está hablando del pan físico, sino de la manera espiritual como ellos se deben presentar. Entonces está hablando que la levadura, ¿qué era? Según ese pasaje, ¿qué nos está diciendo que es la levadura? ¿La falsa doctrina? Las doctrinas de ellos, ¿cierto? Las doctrinas de los fariseos y los saduceos, que no eran, que eran hipócritas delante de Dios, querían mostrar una cara, pero realmente no estaban en arrepentimiento. ¿Y qué dice 1 Corintios 5, 6 y 7? Que eso es lo que produce esa doctrina. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sí. Entonces, ¿qué produce esa levadura? ¿Qué es lo que produce esa levadura? O esa doctrina, perdón. Porque dice que la levadura, otra vez, dice que la levadura es esas doctrinas de ellos, ¿no? Ese Dice, tipo de... Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Sí, pero ¿cómo empieza el pasaje? ¿Qué dice el versículo 6? ¿No es buena qué? No es buena vuestra jactancia. ¿Qué es jactancia? Orgullo. Como su orgullo, su altivez, ¿no? Que dice no es buena. Esa realmente es la levadura, la jactancia delante de Dios o delante de sus hermanos,
con respecto a la obra de Dios. No es buena. Dice, así actúan ellos, los fariseos, los saduceos, actúan así, pero esa es la levadura que ustedes se tienen que limpiar. Porque mire lo que dice ahora sí Proverbios, tú lo tienes, María del Carmen, Proverbios 8:13. 8:13, entonces. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Aborrezco. Entonces, ¿qué es lo que aborrece Dios? Hay algo que aborrece Dios. Según lo que dice Proverbios, ¿qué será lo que aborrece Dios? ¿El orgullo? Sí, la soberbia, el orgullo, la arrogancia, es algo que dice que Dios no puede, y eso lo llama mal, ¿no? Dice que lo que él aborrece es el mal, y define qué es eso, ¿no? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Eso es de lo que lo limpió el Señor, y eso era lo que representaba el lavacro, que justamente está antes de atravesar esta puerta, que vimos que limpiaba todo mal, la maldad del hombre, eso es lo que limpia el agua, ¿no? Y esa es la levadura que el Señor quita por medio de su palabra, que vemos que era en el altar del el lavacro, donde se lavaban con agua, eso representaba esa agua con la cual ellos entran, nosotros ahora entramos limpios también, no solamente del pecado, sino de la maldad, y podemos presentarnos a Dios preparados para el servicio, ¿no? Eso es lo que, para eso se prepara uno, para entrar al lugar, al servicio. Entonces ahora Jesús puede seguir el camino hacia el lugar santísimo o hacia el lugar de herencia y abrir el camino para que la iglesia pueda atravesar hacia allá también. Nos dejó marcados el camino. Entonces nosotros ahora somos limpios de la levadura y somos presentados a Dios o somos consagrados hacia Dios para el servicio. Entonces, ese era el estudio de hoy, esa es la mesa, eso representan los panes y eso representa en Cristo Jesús. Fíjense que todas las partes tienen que ver con el Señor, todo está hablando y apuntando a la obra redentora y perfecta que hizo Jesús pasando por esa tierra y continuando hacia el lugar de herencia o hacia el lugar que Dios le había preparado para él. Entonces, que el Señor nos ayude a limpiarnos de toda levadura y a presentar servicio a Dios, a presentar nuestros dones, nuestros talentos y nuestro ministerio para servicio a Dios. De hecho, nosotros también daremos cuentas por ese servicio. No solamente, porque fíjese que ser salvo era la puerta del tabernáculo o de la puerta de los atrios. Ese es el primer paso. Pero ya hemos visto unos pasos que nosotros como iglesia hemos seguido haciendo y que ya estamos en el lugar, los que estamos anhelando, por ejemplo, el servicio, estamos anhelando entrar a ese lugar para servir a Dios mediante alguno de nuestros servicios, de nuestros ministerios y presentarnos a nosotros mismos como el sacrificio que Jesús llevó delante del Padre, que son esos panes sin levadura. Entonces que nos podemos presentar a Dios delante de Él sin maldad y sin levadura. Yo te iba a decir, no, es que, no sé, en alguna oportunidad que hablábamos sobre el tema de la Santa Cena, nosotros compartíamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues Jesús es el pan que descendió del cielo, ¿verdad? Pero Él nos dijo que nosotros somos su cuerpo, la iglesia somos su cuerpo, es decir, que nosotros también somos como ese pan que cuando es partido, una vez que salimos de nuestra congregación, cuando estamos congregados, somos como ese pan, somos uno solo y estamos siendo el cuerpo de Cristo, pero cuando es partido, cuando cada uno de nosotros, cada parte de nosotros va a donde está, pues también estamos leudando de salvación a las personas que estamos tocando. Si nosotros estamos hablando, nosotros llevamos en nosotros esa levadura buena, ¿no? Porque ahí habla la palabra del Señor,
de la levadura que es mala, pero también de la de levadura que es buena y que impregna todo lo que toca, ¿sí? Entonces nosotros también en ese sentido somos esa levadura buena y somos ese pan partido que cuando estamos donde estemos nosotros, también estamos leudando a otras personas, les estamos dando de Cristo, del Evangelio, y estamos haciendo que esa masa crezca más. Entonces va reuniéndose al cuerpo de Cristo otras personas que van haciendo parte de esa masa, que después cada vez que somos partidos otra vez, que somos dispersados, estamos leudando a otras personas. Entonces yo pienso que este estudio bíblico también nos debe tocar a nosotros, sí, o sea, sí estamos conociendo de Jesús, pero también que entendamos que nosotros hacemos parte de eso que estamos estudiando, de cómo el Señor le dijo a Moisés que diseñara el tabernáculo, para que nosotros viéramos también en el futuro, y ahorita es nuestro presente, de cómo nosotros venimos a ser partícipes en esas partes del tabernáculo. Muy bien. Entonces oremos y que el Señor nos ayude. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, de ser edificados los unos con los otros mediante el estudio de la palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has abierto el entendimiento, nos has mostrado cosas ocultas que en el Antiguo Testamento no se sabían, pero que tú revelaste por medio de tu Hijo Jesucristo, y que ahora nosotros, con ese conocimiento, podemos hacer la obra perfecta delante de ti. Úsanos, Señor, úsanos, ayúdanos para ser usados en la edificación del cuerpo y para la predicación del Evangelio a los que no te conocen. Obra con poder en cada uno de los que se conectan, Señor, en la iglesia, en la congregación, en la pequeña congregación, Señor, de los santos, pero también en todas las congregaciones del mundo, en la iglesia universal, Señor, en el cuerpo tuyo, que es toda la iglesia que te sigue, profesa tú y guarda tu nombre en alrededor del mundo para la expansión de tu reino, Señor. Obra con poder, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.